Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en Palabras de Vida, Alimento para el Alma? Un placer estar con ustedes, gracias por acompañarnos. En esta ocasión me encuentro con el hermano Daniel Amador, evangelista de la Iglesia de Cristo en Sutiaba, León, Nicaragua, para continuar una antigua sección de este canal que lleva por nombre Las Iglesias de Cristo os saludan. Bien, tenemos el honor de que nos acompañe nuestro hermano Daniel Amador. Hermano, un placer estar con ustedes. Bienvenido a su canal Palabras de Vida. Hoy nos va a compartir un tema muy importante el hermano Daniel, que tiene que ver con el propósito por el cual los seres humanos estamos en esta tierra. Entonces, todo suyo, hermano Daniel, para compartirnos este tema. Amén, hermano Norland. Gracias primeramente por darnos el privilegio de poder llevar a cabo este contenido de la poderosa palabra del Señor, como pretendemos, estimados hermanos, amigos, público en general, dar una serie de temas que vayan en orden lógico. Queremos comenzar de esta manera. Queremos comenzar con el tema ¿por qué estamos aquí y qué se espera de nosotros? Quiero que abramos nuestras Biblias en la palabra bendita del Señor, en el Salmo 139, el verso 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, 13 y 14. Queremos meditar sobre este hermoso tema, y cuando meditábamos sobre él, recordábamos aquellas líneas de aquel hermoso poema de nuestro gran poeta Rubén Darío, aquellas hermosas últimas líneas de su gran poema Lo Fatal. Creo que muchos lo conocemos, y dice esas dos líneas: y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Podemos observar que en este poema el poeta nos refleja una serie de incertidumbres, una serie de inseguridad y quizás hasta pesadumbre de la vida. Sigue el poeta hablando y dice: ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto. Podríamos nosotros atrevernos a decir que el poeta aquí está como que no entiende qué cosa es la vida, quién es él, y una serie de preguntas que nosotros podríamos formularnos. Pero la comparación es que así se encuentra el ser humano. El ser humano no sabe ni a dónde va ni de dónde vino, como dice el poeta. Y nuestro tema nos dice por qué estamos aquí y qué se espera de nosotros. Muchos de nosotros no sabemos ni quiénes somos como seres humanos, hablando lógicamente. Y el hombre divaga en su pensamiento, y el hombre levanta teorías del origen de él y una serie de cosas que nosotros, hermanos, sabemos que la ciencia ha también levantado, queriendo averiguar nuestro origen, si podemos así, ¿verdad?, decir, del ser humano, de la vida misma. Y aunque ha caído en algunas teorías que no tienen pruebas conclusivas, podríamos decir así, son simples teorías porque no están demostradas, pues también nosotros podemos decir que así se encuentra el hombre hoy, y que nosotros como seres humanos podemos también formularnos esa serie de inquietudes en nuestro corazón, y al generárnosla nosotros podemos caer como en un vacío de, podríamos decir así, inquietudes, en un vacío de no hallar respuesta
a esas inquietudes que quizás no es porque no tengan respuestas, sino que nosotros como seres humanos queremos darle cualquier explicación que se nos antoje o cualquier explicación que nosotros, nuestra voluntad, quiera dar, aunque nosotros tengamos muchas respuestas por otros medios importantísimos. Entonces, la idea aquí nos lleva a plantearnos algunas preguntas a este respecto. Y entonces nos va a llevar esta serie de preguntas a hacernos o a formularnos una pregunta muy importante, que es el origen de la vida. ¿Cómo se originó la vida? ¿Cómo aparecimos nosotros en el mapa, podríamos decir, en circulación? Y esto nos lleva, lógicamente, a darnos dos respuestas que muchos de nosotros también podemos conocer. Por ejemplo, ¿quién originó la vida o cómo se originó la vida? Podríamos presentar dos respuestas mínimas a esta pregunta. Por ejemplo, podríamos decir se originó por casualidad o de la nada, como es la conclusión a la que llegan muchos que quieren explicar esta pregunta. Y otra respuesta también dada es que la vida fue creada por un ser todopoderoso. Ahora, hermanos, si nosotros le damos lugar a la primera respuesta, que es que la vida se originó de la nada, nosotros caeríamos en un serio problema. Y cuando decimos que se originó de la nada, estamos diciendo que hay un proceso ilógico en esa conclusión. Es decir, que hubo una teoría, que hubo una gran célula que explotó y que de ahí empezó a generarse una serie de cambios y cosas. Todo eso nosotros lo sabemos, es lo que la ciencia actual maneja como teoría. Pero al final la conclusión, por obra de la casualidad o de la nada, eso no existe. Nosotros caeríamos en un serio problema si damos esta respuesta. ¿Por qué? Porque no tiene lógica entender esto así. Podríamos decir un pequeño ejemplo: un reloj no vino de la nada, una computadora no vino de la nada. Es ilógico decir estas cosas, y también es más ilógico decir que la vida, que es más compleja que un reloj, que una computadora, vino de la nada. Entonces ahí está el problema serio. Sin embargo, nosotros tomamos la segunda respuesta. Esta es un poco más lógica a la lógica humana, valga la redundancia de la palabra, y aunque muchos tengan la duda sobre la existencia de un ser todopoderoso que nosotros llamamos Dios, pues claro, ¿verdad?, que nosotros tendríamos que explicar la existencia de ese ser supremo llamado Dios, y esto nos generaría una pregunta clave y bien importante que podríamos nosotros hacernos. Por ejemplo, hay pruebas convincentes de la existencia de Dios. ¿Realmente Dios existe? La respuesta positiva o negativa a esta pregunta de la existencia de ese ser supremo nos va a llevar a que todas las respuestas que nosotros nos planteemos acerca de la vida van a ser afectadas por esta pregunta. Y nosotros queremos determinar de dónde se originó la vida para llegar a la respuesta de nuestro tema. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Qué esperamos de nosotros? ¿Qué se espera de nosotros? ¿De dónde venimos? Decía el poeta. ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes somos? Hay mucha incertidumbre en esto de la vida, en el ser humano. El ser humano muchas veces no está conforme con las explicaciones que se han dado.
Pero cuando Él toma una razón lógica, porque tenemos que entender un principio también aquí, hermanos, amigos, público en general, nosotros somos seres inteligentes, nosotros somos seres que poseemos inteligencia, capacidad intelectual. No somos cualquiera ser creado, diríamos así, si es que fuimos creados, porque no hemos determinado todavía eso en este momento, pero se supone o estamos suponiendo que somos, porque lo vemos, porque lo sentimos, somos seres inteligentes, somos seres espirituales que tenemos una explicación, y esa es la inquietud de muchos seres humanos, del género humano, por no decirlo así, o por decirlo así. Prueba de ello lo que decíamos del poeta. Ahora, hay una cosa bien importante, nuestra creencia, y óigalo bien esto, nuestra creencia o no en Dios, porque estamos sosteniendo la pregunta, ¿existe Dios o no, verdad? Después de haber explicado esas inquietudes en el inicio. Nuestra creencia o no en nuestro Dios, positiva o negativa, va a constituir el cimiento de nuestra manera de pensar. Le va a dar un marco interpretativo a todas nuestras ideas acerca de la vida. Y eso es bien importante, óigalo bien. ¿Por qué? Porque nosotros comenzaríamos a explicarnos. Por ejemplo, si Dios no existe, nosotros como seres humanos vivimos como nosotros queremos vivir, sin orden, de la manera que nosotros querramos actuar. Segundo, no aceptaríamos jamás que somos seres creados. Si nosotros estamos creyendo que Dios no existe, no seríamos seres creados, porque ¿y ahí? ¿Cómo vamos a estar diciendo nosotros que no hay nadie que nos haya creado y vamos a aceptar que somos seres creados? Tercero, no tenemos responsabilidad de darle cuenta a nadie. Por lo mismo, no vivimos como nos da la gana, no somos seres creados, no tenemos que rendirle cuenta a nadie, no tendríamos problema en ese sentido, no tenemos responsabilidad. Y lo que yo como ser humano haga con mi vida estará totalmente en dependencia de mí mismo, porque yo sería el responsable de mi vida, sin rendirle cuenta desde luego a nadie. Pero si por el otro lado nosotros tomamos, óigase bien, que sí Dios existe, entonces nosotros tendríamos que vivir ordenadamente, en santa, piadosa y manera de vivir, como dice el escritor, buscando cómo darle una lógica, darle un propósito a esta vida. Tendríamos que aceptar que somos seres creados y que como seres creados hay un propósito para nuestra propia existencia, porque no vamos a ser creados para venir a hacer lo que nos da la gana o para caer en situaciones como la anterior. Y cuarto, que un día también debemos tener la conciencia que un día este Ser Supremo que nos creó nos va a llamar a cuenta para que le contemos, para que le digamos cómo vivimos en su mundo creado por Él. La primera prueba que tenemos a mano, que no la hemos inventado nosotros, es la prueba de la existencia de este universo, de este mundo en el cual nosotros vivimos. Volveríamos a caer a otro mundo de inseguridades, de, como dijimos al inicio, de incertidumbres, de pesadumbres y qué sé yo, si nosotros empezamos a decir, bueno, ahora vamos a presentar una prueba, la prueba de la existencia del mundo, pero el mundo existe de la nada. No, ahora estamos sosteniendo que si estamos presentando la prueba de este mundo, de la existencia de este mundo, de este universo, es porque este mundo también fue creado y está como prueba de la existencia de ese maravilloso Dios, de ese Ser Supremo que es el que nosotros estamos queriendo explicar. Y entonces nosotros tenemos que ser
nuestros propios testigos. Nosotros estamos viviendo en un mundo que nos rodea, que está por encima de nosotros y que nosotros llamamos el planeta Tierra. Científicamente hablando, los científicos dicen que la Tierra es un planeta que forma parte de un sistema solar, y ese sistema solar, en ese sistema solar no solo existe un planeta, existen muchos planetas. Pero lo maravilloso, hermanos, de esto es que la Tierra y el universo proclaman elocuentemente la existencia de ese Dios. Lo proclaman, oiga bien, porque no puede dudarse. Hay un pasaje en la Escritura que yo quisiera citar porque no podemos aislarnos de la Escritura, y ahora no estamos solamente disertando en teorías, sino que estamos disertando también sobre la palabra del Señor. El capítulo 19 de los Salmos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Mire, nosotros tenemos ahí que ya la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña que ese cielo y esa tierra, ese universo que está ahí, manifiestan lo grandioso, lo maravilloso que es ese Ser Supremo. Y nos dice el salmista, y el firmamento anuncia las obras de su mano. Entonces todo esto tiene una lógica, y esa lógica es que hemos aceptado que existe un Dios maravilloso, un Ser Supremo llamado Dios, que es el que nos creó, el que le dio origen a la vida, el que está probando, el que hizo este universo y está probando ese eterno poder que Él posee. Porque si seguimos con el análisis de la prueba que estamos dando, que es la prueba de la existencia del mundo, nosotros vivimos en este planeta llamado Tierra, y es más de nuestro sistema solar, porque los científicos dicen que en el universo hay millones, así con ese término, de galaxias o sistemas solares en el universo. Miren lo maravilloso de este Ser Supremo todopoderoso llamado Dios. Y este sistema solar está ordenado, está ubicado alrededor de el Sol, que es el astro rey. E indiscutiblemente este sistema solar o galaxia está organizado y responde a un diseño. Todos esos planetas que mencionábamos nosotros son parte de este sistema solar. Y vean ustedes lo maravilloso. Todos los planetas se mantienen en su órbita y jamás se estrellan el uno al otro. ¿Por qué? Porque el sistema solar, decimos, está organizado y responde a un diseño, no va a surgir de la nada. Entonces, también podríamos mencionar que giran alrededor del Sol a una velocidad distante y correcta, a grandes distancias. Podríamos decir la relación que tienen con el Sol. Entonces aquí vemos nosotros ese diseño ahí. Y además de eso, el planeta se encuentra a distancias que están correctas del sistema solar. Fíjense ustedes que si nosotros nos alejamos un mínimo del Sol, nosotros nos congelaríamos. Y si nosotros nos acercamos un mínimo de cómo está ubicado el Sol, nosotros nos freiríamos con la energía que tiene el Sol. Entonces, demuestra esto todo lo que nosotros estamos mencionando. No podemos decir que el mundo apareció de la nada, que no tiene fundamento en ello. Estamos diciendo que sí hay fundamento y que todo esto prueba que existe ese Dios maravilloso, ese Ser Supremo llamado Dios. No es
este universo, un universo fortuito, como dicen algunos, o caótico, está unificado, está organizado. Entonces la existencia de este universo, de este mundo, como acabamos de decir, la prueba del mundo es la que estamos presentando, exige que nosotros lleguemos a esta conclusión. Fue creado, no surgió espontáneamente, no resultó de alguna clase de explosión cósmica de materia que ya existía, no, nada de ninguna de las teorías que no se han demostrado que existen el día de hoy. Lo más razonable es aceptar que fue creado por un ser supremo llamado Dios. Yo creo que ante tanta prueba no podemos nosotros tomar otro camino. La segunda prueba que tenemos es la existencia misma del hombre, la existencia misma de nosotros, los seres humanos. Un escritor decía, hablando sobre este tema, si usted quiere probar la existencia de Dios, pellízquese usted, péguese un pellizcón, y cuando usted diga, ¡ay!, se dio cuenta que existe. Como dijo aquel otro filósofo, primero respiro, hago y después existo, decía él. No, cuando usted pega el grito, usted siente que usted existe. Y entonces, si usted existe, también existe ese ser que lo creó. Porque el hombre no proviene del mono, como dice nuestro muy propagandizado Charles Darwin. El hombre no proviene de aquella teoría evolucionista, de aquella gran célula que explotó y que fue evolucionando y se llegó a formar otro ser más grande y así apareció el hombre. No, ninguna de esas teorías, hermanos, amigos, público en general, podemos nosotros aceptar. ¿Por qué? Porque la prueba de la existencia del hombre demuestra otra cosa. Los científicos dicen, y oigan bien estos datos que nos van a ayudar, que el cerebro de una persona es más complejo que cualquier más excelente computadora que se haya podido construir. Óigalo bien, el cerebro humano es más complejo, y no lo digo yo, lo dicen los científicos. Ahora pensemos en la naturaleza espiritual del hombre. El hombre siempre ha sido un ser que adora. El hombre tiene en su interior un sentido del deber. El hombre tiene una conciencia moral dentro de él. A veces esta conciencia no es tan cultivada, pero está siempre presente en él. Pensemos en el cuerpo físico del hombre. Hoy la ciencia médica puede pasarse estudiando cualquier parte del cuerpo humano y no va a terminar, no va a poder llegar a una conclusión, jamás va a poder agotar el conocimiento que podría generarse sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano en sí mismo es complejísimo. Hágase una herida usted en un dedo y le duele y siente un como pinchón, y de repente usted se mete el dedo en la boca y busca cómo amarrarse un cuestioncito y bueno, se calmó. Allá a los días le aparece un costroncito ahí. Mire usted, los glóbulos blancos que empezaron a proteger al cuerpo e hicieron esa costrita ahí para proteger la entrada de cualquier otro microorganismo que pudiera dañar el cuerpo. Mire usted quién posee tanto complejo o tanta complejidad como el hombre. Eso es el cuerpo humano. Y solo, como decimos nosotros, para muestra un botón. Entonces, hermanos, la única explicación racional que nosotros tenemos es la maravillosa existencia del hombre. Y esta maravillosa existencia del hombre declara la existencia de un Hacedor supremo, en este caso nuestro Dios. Y esa es la única explicación racional que nosotros podemos dar. El hombre fue creado por un ser todopoderoso, el cual fue puesto en esta tierra con un propósito. Fíjense que la Biblia nos dice en el capítulo mismo 1 del libro de Génesis 26 al 28.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 26 al 28. Entonces, mire este pasaje hermoso. Dios le dio al ser humano una naturaleza espiritual, una semejanza con Él. Con Él, Dios es espíritu, el hombre es espiritual también. Él creó la familia. Al crearlos varón y hembra, también creó las leyes naturales que gobernarían toda la vida en la tierra. Por eso decíamos anteriormente que el que creyéramos, el creer sí o no en la existencia de Dios, generaría un cambio total en todas las inquietudes que nosotros tuviésemos más adelante en relación a la explicación de quiénes somos nosotros, de qué estamos haciendo aquí, de qué deberíamos estar haciendo, de dónde venimos, para dónde vamos, como decía el poeta, ¿verdad?, en su hermoso poema. Entonces, hermanitos, la razón nos obliga a creer que la vida humana fue creada por la mano del Todopoderoso para un propósito divino, al igual que nos lo dice el salmista David en nuestro texto principal. Mire usted, la ciencia misma, hermanos, no nos ha calificado como en el orden de que nosotros somos vivíparos, porque ya venimos formados el vientre de nuestra madre. Eso quiere decir esa palabra. Y mire, se cumple o no se cumple, dos seres humanos se juntan, hembra y macho, como lo crió el Señor. ¿Y qué generan? Generan a un ser humano. Qué prueba más tremenda la que nosotros tenemos. ¿Cómo podemos estarnos preguntando todavía de dónde venimos, quiénes somos? Creo que hasta cierto punto sería una insensatez estar pensando así. Entonces, cuando nosotros reflexionamos sobre la existencia del hombre, su vida, su inteligencia, su naturaleza espiritual, su conciencia moral y su cuerpo físico, indefectiblemente llegaremos a la conclusión de que una aptitud así no pudo haber llegado a existir por casualidad, sino que fue creada, y creada por un ser todopoderoso. Uno puede tener certeza entonces con esto de que Dios realmente existe. ¿Por qué? Porque la prueba de la existencia del hombre lo confirma. Entonces, concluyendo nuestro tema, queremos nosotros dejar sentado y claro que si nosotros consideramos seriamente estas dos pruebas que hemos presentado, la prueba de la existencia del mundo, la prueba de la existencia del hombre, la conclusión obligada sería también tan cierta e innegable que la misma Biblia llega a confirmar. Miren el mismo libro de los Salmos, el salmista, pero allá en el capítulo 14, versículo 1 dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando el hombre no quiere aceptar ese razonamiento lógico que lo lleva a comprender toda esta incertidumbre, toda esta inseguridad, toda esta pesadumbre que puede sentir por no entenderse ni él mismo, por la complejidad de él, y no quiere someterse a la verdad de Dios, el hombre puede convertirse en un necio. Eso es lo que nos está diciendo la poderosa y bendita palabra del Señor. Entonces, la razón también nos va a llevar a creer que el Dios que nos hizo nos llamará un día a juicio y nos pedirá cuenta por la forma en que nosotros vivimos ahora. ¿Por qué? Decíamos al inicio, es su mundo. Es el mundo creado por Él. Nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana. Tenemos que vivir como Él lo ha ordenado. Y es por eso que Él nos ha dado
la Biblia, su palabra bendita. Es por eso que Él envió a su Hijo a morir por este mundo, a salvar a este mundo. Es por eso que no podemos negar nosotros todas las verdades que corresponden a ese Dios bendito. Yo voy a terminar, y ese Dios bendito, oiga bien, es el que quiere que nosotros, como dice nuestro tema, que nosotros sepamos por qué estamos aquí. Ese Dios bendito es el que quiere que nosotros sepamos qué se espera de nosotros. Nosotros no hemos venido aquí a comer, a beber y a morir. Nosotros somos seres creados, pero Dios tiene un propósito con nosotros, nos puede convertir en sus hijos y darnos una eternidad en gloria. Yo voy a leer un último pasaje en el libro de los Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Si usted dice alguna vez, yo no entiendo a Dios, yo no puedo explicar la existencia de Dios, este pasaje le puede ayudar. Este pasaje dice que las cosas invisibles de Él, nosotros no conocemos las cosas invisibles de Él, pero por la palabra del Señor sí las podemos conocer, pero así sin Dios y sin esperanza no podemos conocerlas. Pero dice el escritor que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad bendita, que muchos ahora seres humanos ponen en duda, nos dice todas esas características o atributos de Dios se van a hacer visibles para nosotros los seres humanos, o se hacen visibles desde que el Señor creó el mundo, y se tienen que entender por lo que hay, por lo que existe, por las cosas creadas. Acabamos de mostrar la prueba de la existencia de este mundo que fue creado y la prueba de la existencia del hombre que fue también creado por ese supremo Dios. Eso explica esa maravillosa cosas invisibles, ese maravilloso eterno poder y esa deidad de nuestro bendito Señor. Así que si nosotros nos ponemos en común acuerdo, nosotros tenemos que estar conscientes de que la Escritura, la palabra del Señor nos enseña y nos explica todo en relación a nosotros. Podemos saber quiénes somos, para dónde vamos, de dónde venimos y qué debemos hacer, qué estamos haciendo, qué se espera de nosotros que estemos haciendo, que tengamos que hacer, porque un día nos va a pedir cuenta el Señor y ese día tenemos que entregar buenas cuentas, si no podemos, dice la Escritura, perecer. Que el Señor me los guarde, estimados hermanos, amigos, y esperamos público en general, les esperamos en la próxima, porque como les dijimos al inicio, vamos a estar haciendo una serie de estos temas. La Iglesia de Cristo os saludan. Les habló el hermano Daniel Amador Centeno. Que el Señor les guarde y les bendiga. Na 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 na